Buenos días a todos. El tema de esta mesa es educación privada para una economía moderna o para países modernos, y me parece que es particularmente relevante, ya que hoy día hemos conocido que el Perú ha pasado a Colombia como la octava economía de América Latina. Cada año pasamos uno, dentro de 10 años seremos el primero de la región. Por lo tanto, tenemos que estar bien preparados con una educación adecuada para la ambición de nuestra economía. Y en realidad la educación pública peruana, lamentablemente en los últimos 35 años, ha sido una historia de declinación permanente. Yo creo que principalmente debido al sindicato que tiene hace 35 años con una muy fuerte ideología, y también evidentemente reflejo de las continuas crisis fiscales que ha sufrido nuestro país durante muchos años. El hecho es que hoy en día estamos posiblemente en el último lugar de la región en materia de educación pública. Por lo tanto, claramente la educación privada no solamente es una alternativa, sino es la única alternativa que tienen en muchos lugares del país para poder realmente recibir una educación adecuada. Y en el Perú, en materia de promoción de la educación privada, lo único que hemos hecho es no la hemos prohibido. En realidad aquí se permitió la inversión privada a partir de una ley de los 90 en la educación, y esto es lo que se ha hecho, simplemente se le quitó la prohibición. No se ha hecho ningún esquema, no se ha siquiera evaluado esquemas como los cupones que dieron cupones educativos que dieron tan buen resultado en algunos otros países. Simplemente en ese tema estamos en un territorio totalmente virgen. Aquí simplemente se le permitió entrar y punto. Y aún con esa limitación, creo que el desarrollo de la educación privada en los últimos 10, 12 años en el Perú ha sido realmente espectacular y tiene todavía margen para seguir creciendo. Por lo tanto, creo que es un tema que va a concitar el interés de todos ustedes, y espero que sea ampliamente debatido. Para empezar, vamos a tener la presentación de Ian Vázquez, quien es director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute. Él ha publicado diversos artículos en diarios en Estados Unidos, en América Latina, y es una persona muy conocida. Es uno de los liberales peruanos que más está apoyando por lograr que algún día haya libertad en esta parte del continente. Ian, por favor. Gracias, Fritz. Buenos días, es un placer para mí estar con todos ustedes. Quiero agradecer a CADE por invitarme y quiero agradecer especialmente a Luis Bustamante por invitarme. Considero que él es uno de los grandes educadores de este país, una persona que por muchos años ya se ha preocupado por la modernización del sistema educativo en el Perú. Y es que la educación puede ser trascendental para el país. Se suele decir que la educación es clave para el desarrollo económico, que lo que necesita un país es educar a su gente y así se disparará económicamente. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque así no pasa. Y es que la literatura está muy clara y la experiencia es muy clara. Hay pues países que son altamente educados, que también gastan un montón en educación, pero que no logran progresar económicamente. Podemos pensar en Cuba, podemos pensar en Argentina, país que tiene constantes problemas económicos y políticos. El académico Lance Pritchett de la Universidad de Harvard llega a decir una cosa todavía más extrema, basado en sus observaciones, y es que la educación puede hasta empeorar las condiciones económicas de los países. ¿Cómo así? Porque puede ocurrir que en algunos países se educan la gente, esos individuos pueden obtener salarios más altos, pero se van a trabajar en las burocracias, en las empresas estatales y en otras instituciones que ponen barreras al crecimiento económico de un país. Por lo tanto, no podemos concluir que incrementar el gasto en la educación es la solución. Lo que sí importa es el conjunto de políticas e instituciones de un país que permiten el crecimiento económico.
Y cuando esas instituciones son propicias, ahí sí, una buena política educativa puede tener un impacto muy positivo en el crecimiento económico de un país. ¿Puedo poner el PowerPoint, por favor? En el Instituto Cato, nosotros publicamos un reporte junto con el Fraser Institute de Canadá sobre la libertad económica, que llega a ser la mediación, según el premio Nobel Douglas North, la mejor mediación en el mundo sobre la calidad institucional de los países. Y esta gráfica muestra cómo ha mejorado el Perú en términos de calidad institucional. Ustedes ya lo saben, pero lo que quiero mostrar con esta gráfica es, primero, que el Perú está por encima del promedio latinoamericano, que también ha mejorado, que llega a ser el segundo país calificado en términos de buenas instituciones en la región, y que vino desde una posición muy baja. Tenemos, claro, otras mediaciones que muestran que el Perú se está modernizando, así como el estudio del Banco Mundial, que muestra que hacer negocios es mucho más fácil en el Perú que en la mayor parte de la región. Vemos que el crecimiento peruano ha sido uno de los más altos de la región. El Fondo Monetario ya dice que el año que viene va a tener el Perú el crecimiento más alto de Sudamérica. Y ese crecimiento se está dando en buena parte del país. Podemos ver, por ejemplo, que el crecimiento por habitante en los sectores rurales está por encima del 7% en esta era de las reformas, comparado al resto del siglo XX, que era un poco más de 1%. Lo que quiere decir es que este crecimiento, esta modernización está llegando a todo el país. No hay ninguna duda que el Perú está viviendo el mejor momento en su historia. Y es por eso que llama mucho la atención que la educación es tan deficiente en el Perú. Ya se han mencionado algunos indicadores. Esto es una muestra de la prueba internacional PISA, que pone al Perú en el lugar 63 y 64 de 65 lugares en el mundo. El World Economic Forum, en su reporte de competitividad, lo pone al Perú en los últimos 10 lugares de los países ranqueados. Y hay otras encuestas que muestran que la calidad educativa en el Perú es sumamente baja. Hace unos años me acuerdo que se sometieron algunos maestros a exámenes y que no aprobaron la mayoría de ellos. No podían leer, entender lo que leían o hacer matemática a un nivel básico. O sea que llama mucho la atención este bajo nivel. Ahora, ante esa realidad, algunos podrían decir, bueno, lo que se tiene que hacer entonces es arreglar el sistema educativo público. Después de todo, los países ricos tienen un sistema educativo bastante bueno y tenemos que encaminar al país en esa dirección. Yo lo que les quiero decir es que esto no es un problema con el Perú o un problema de peruanos, esto es un problema de modelo, del modelo del monopolio estatal educativo, que además no está funcionando bien en todo el mundo, inclusive en los países ricos. Por cierto, este modelo tiene sus raíces en la Prusia del siglo XIX. A principios del siglo XIX, Prusia impuso este sistema para poder formar ciudadanos obedientes al Estado y que puedan responder a las necesidades de la clase política. Ese sistema se fue extendiendo en los países ricos y ya para la época de Bismarck y principios de los años 20 se copió en buena parte del mundo, inclusive acá en el Perú. O sea que estamos en el siglo XXI con un modelo del siglo XIX.
Este gráfico, esta gráfica acá, muestra la educación pública en Estados Unidos por las últimas décadas y muestra lo que es conocido en la literatura como el colapso de la productividad educativa. Acá podemos ver cómo en las últimas décadas se ha disparado el gasto en educación, pero los resultados, el desempeño se ha estancado o ha empeorado y la matrícula casi no ha incrementado. Por lo tanto, hay una deficiencia enorme y cada vez peor en Estados Unidos. Bueno, unos investigadores del Instituto Kiel de Alemania, unos años atrás, hicieron una investigación. Si Estados Unidos es así, ¿cómo están los otros países ricos que tienen más o menos este modelo? Y ellos encontraron que si bien Estados Unidos está en una situación grave, la mayoría de los otros países ricos, en términos del colapso de la productividad educativa, están todavía peores. Quiere decir que no es un modelo que está funcionando bien. Dada esta realidad, se puede entender por qué en países alrededor del mundo se han dado en las últimas décadas reformas para incrementar la participación del sector privado en la educación y experiencias que se están dando al respecto. El estudio más comprensivo al respecto, que compara estas experiencias, la del sector privado con el sector público, lo ha hecho un colega mío, Andrew Coulson, publicado en una publicación académica. Y él lo que hizo era comparar en docenas de países el sector privado, el mercado educativo privado, con el sector estatal. Y cuando él habla del sector privado, o el mercado libre en educación, él se está refiriendo a un sistema en que las escuelas son privadas, que compiten, que son mínimamente reguladas, que los padres son los que escogen las escuelas para sus niños, donde los precios de las escuelas no son mayormente controladas por el Estado y que estas escuelas son financiadas, por lo menos en parte, por los padres. ¿Qué es lo que encontró? Encontró que en la gran mayoría de los casos, y acuérdense que él lo que está comparando es en cada país, sector privado con el sector público, en la gran mayoría de los casos es el sector privado que tiene un desempeño notablemente mejor que el sector público. O sea que tenemos un montón a estas alturas de evidencia del desempeño privado. Anoche se habló de varios diferentes modelos, como son los charter schools, como es el sistema de vouchers o los vales educativos. Se mencionó también el caso de Suecia. Suecia es un país que introdujo el sistema de vales educativos en los años 90 y ha tenido una buena experiencia. Últimamente, sin embargo, en las últimas pruebas de PISA, ese examen internacional, los indicadores para Suecia han caído. Y esto ha producido un montón de críticas por gente en todas partes que dicen que, bueno, entonces ese sistema no funciona tan bien, que el sistema de vouchers en Suecia no está funcionando. Bueno, lo bueno es que podemos ver los datos de PISA y a ver qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando comprueba la tendencia de lo que hemos estado hablando esta mañana. Y es que, como pueden ver acá, en la última década, los colegios privados en diferentes materias han tenido un desempeño superior a los colegios públicos y han mejorado. Después bajaron un poquito, mientras que las escuelas públicas han bajado y bajado y bajado. El tema es que en Suecia las escuelas públicas siguen siendo dominantes. Por lo tanto, en la prueba PISA los indicadores caen como si fuera culpa de todo el sistema. No lo es. Esto es prueba
una prueba más de cómo funcionan dos diferentes sistemas. Chile es otro caso muy mencionado en que sí se ha implementado desde los años 80 el sistema de vouchers o vales educacionales. Y me parece que en buena parte por eso lo que hemos visto en Chile es que el porcentaje de personas con educación secundaria ha crecido notablemente en las últimas décadas y está ahora, para la gente entre la edad de 25 años y 34 años, incluye al 85% de las personas. Eso está por encima del promedio de la OCDE. Pueden ver, Chile es la barra en rojo, ¿no? Pueden ver cómo ha crecido eso. Quiere decir que el país, en buena parte por la educación, el sistema educacional que tienen, es cada vez más equitativo en ese sentido. En Chile hay diferentes empresas educativas, escuelas, algunas son pequeñas, donde nada más atienden en un lugar. Hay otras que son escuelas de cadena, que se van extendiendo según su éxito económico. Y los estudios ya están mostrando en Chile que esas escuelas de cadena privadas son las que tienen el mejor desempeño en términos del desempeño de los estudiantes. Esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque es una muestra de que el mercado está funcionando. Las empresas que están sacando los mejores resultados se están expandiendo. Bueno, esta experiencia del crecimiento del sector privado en la educación también, por supuesto, incluye al Perú y se ha mencionado el tsunami educativo privado en el Perú que se está dando. Para mí, dentro de este fenómeno, uno de los fenómenos más interesantes que se están dando alrededor del mundo en desarrollo tiene que ver con la educación para la gente más pobre. Unos años atrás, voy a saltar esa gráfica. Unos años atrás, en el instituto, publicamos los resultados de una investigación de varios años del profesor James Tully de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra. Un estudio en que el profesor se preguntó qué es lo que pasa con la educación privada en los países pobres, y los resultados han cambiado la manera en que los expertos alrededor del mundo piensan acerca de la educación privada. El profesor simplemente se quería preguntar qué es lo que pasa y se fue a investigar. Los resultados eran asombrosos. Antes se pensaba que la educación privada en los países en desarrollo era una cuestión de ricos. Sí hay, pero eso es una cosa que afecta casi totalmente a los ricos. Y que sí, por ahí hay quizás una escuela o algunas por allá privadas para los pobres, son de muy baja calidad y por cierto no son muy extendidas. ¿Qué hizo el profesor Tully? Se metió a los barrios más pobres de los países más pobres del mundo y empezó a documentar qué es lo que ocurría. Se metió a Nigeria, a Kenia, a Ghana y a la India. Y se metió, como digo, en estos pueblos jóvenes, para ponerlo en nuestros términos. ¿Qué es lo que encontró? Encontró que la mayoría de las escuelas en los lugares más pobres del mundo son escuelas privadas. Esto es asombroso. Se sabían en algunos de estos países que habían algunas escuelas privadas, pero no se sabía que habían tantas. O sea que este cálculo cambió la percepción de lo que ocurría con educación en esos países. Esta es una
una gráfica de una ciudad en la India. Después de que se presentaron estos resultados, ya varios otros investigadores se metieron a hacer el mismo tipo de investigación. Y un instituto en la India, en el estado de Bihar, el estado más pobre de la India, se metió a esta ciudad, Patna Urban, y encontró ahí los puntos azules son las escuelas privadas y los puntos rojos son las escuelas públicas. Está repleto de escuelas privadas esta ciudad pobre, inclusive donde hay escuelas públicas, hay muchísimas más escuelas privadas. No solamente hay más escuelas privadas, la matrícula es mayormente privada. O sea, la mayor parte de la gente pobre está estudiando en estas escuelas privadas para los pobres. En este caso estamos viendo los datos de Hyderabad, India. 75% están estudiando en estas escuelas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muchas más personas estudiando de lo que se pensaba. Si uno mira, y esto no solamente en India, sino alrededor del mundo, a las cifras oficiales de educación, no reflejan la realidad. La realidad es que mucha más gente están estudiando de lo que se piensa. Ahora bien, ¿qué tales son estas escuelas? Esto se estudió también a fondo y lo que se encontró es que el desempeño de las escuelas privadas era notablemente superior al desempeño de las escuelas públicas. O sea que en las materias de matemática, en ciencia y una tercera materia que ellos midieron, los estudiantes, los alumnos, estaban sacando mejores indicadores, que era el caso de las escuelas públicas. Igual con los maestros. En los países pobres, como ustedes saben, los maestros en las escuelas públicas no son de la mejor calidad, a veces no se aparecen, a veces se duermen en la clase, a veces no enseñan. Ellos hicieron todo un estudio comparando las escuelas públicas y las escuelas privadas para los pobres, y ahí también el desempeño del sector privado era muy superior al sector de gobierno. Lo interesante es que todo esto ocurre a un costo muy por debajo de que es el caso del costo público. Acá pueden ver el promedio de salarios, por ejemplo, en el estado de Laos, en Nigeria, el salario de los maestros es muy por encima de lo que ocurre en el sector privado para los pobres, lo cual es una muestra de la muchísima más alta productividad educacional en el sector privado. Y una de las cosas más fascinantes de este estudio, de esta investigación, es que, claro, no todos estudian. Hay también pobres que no pueden pagar la escuela, inclusive las escuelas que no cuestan mucho. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron que una buena porción de los lugares en las escuelas privadas eran lugares sin cobro o que estaban a precio descontado. El 18%, en este caso en Hyderabad, dejan lugares abiertos a precios descontados o libres. ¿Qué quiere decir esto? Los pobres en los países pobres están subsidiando la educación de los más pobres. El sector privado funciona y puede ser sorprendente cómo funciona. Esto estoy seguro que está ocurriendo en el Perú. Estoy seguro porque lo he visto. Yo descubrí hace unos años, por casualidad, por accidente, que en los pueblos jóvenes existe este fenómeno y que los pueblos jóvenes están repletos de escuelas privadas. Ahora bien, este fenómeno no se ha documentado y no se ha estudiado así como se ha hecho en algunos otros países. En el Perú no se ha documentado, en Latinoamérica no se ha documentado, pero sabemos que existe porque tenemos todo tipo de evidencia anecdótica que existe. Yo me fui a
a Villa El Salvador unos años atrás para investigar un tema del agua. Ustedes saben que buena parte de los pueblos jóvenes no tienen agua, un monopolio estatal, y en eso me encontré con una señora muy humilde que me empezó a conversar. Estábamos al lado de la escuela pública y le pregunté si esta es la escuela pública, qué tal es. Me dijo que no muy buena y me dijo así nomás, que por eso ella envía a su hijo a la escuela privada. Así le dije, sí, duele mucho, pero vale mucho la pena. Ah, ¿y hay mucha gente que hace eso? Ah, sí, por lo menos la mitad de la gente hace eso. ¿Y dónde está la escuela privada? Es ese edificio ahí a la esquina de esa casa, ahí adentro hay una escuela privada. ¿Y hay más? Sí, claro. Ese edificio ahí al fondo, en el segundo piso, esa es una escuela privada. Allá, atrás, esa es una escuela privada. Más allá hay una escuela privada que enfatiza tal y tal. Bueno, yo me fui a visitar. Esta es una escuela privada en Villa El Salvador. Así como he ido a la India a visitar escuelas privadas, visité acá. Como pueden ver, esta escuela, esta se llama San Vicente, está promoviendo que tienen computadoras, internet, enseña en inglés, danza. Yo me metí, hablé con los encargados, la maestra ahí. Sí, tienen ahí computadoras, tienen todo. Lo que no tienen es agua, tienen electricidad, tienen todos, teléfono celular. Cualquier cosa que el sector privado ofrece, ahí lo tienen, pero el agua no. Bueno, esta es otra foto de la misma escuela. Mira, en Lima se dice, según las encuestas y los estudios, que un 40 y tanto por ciento hasta un 63% de los estudiantes están en escuelas privadas. Pero esto no se ha documentado. Y en todos los casos que nosotros hemos estudiado alrededor del mundo, esas cifras oficiales estaban mal. El porcentaje de gente en escuelas privadas era mucho más alto. Estoy seguro que en el Perú es el mismo caso y que en Lima es el mismo caso. Yo estoy seguro que la educación privada está muy por encima de lo que se dice. El tsunami educativo privado es mucho más grande de lo que se piensa. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en el Perú, como en buena parte del mundo en desarrollo, es un bono demográfico. La fertilidad en las últimas décadas en los países en desarrollo ha caído dramáticamente. Quiere decir que los padres pueden invertir mucho más en sus hijos y especialmente en la educación. Esto ha ocurrido durante la era en que los países se han abierto más, la globalización, la modernización, para ponerlo de otra manera, que quiere decir que hay más oportunidades para las personas. O sea que no solamente hay más recursos para poder invertir, tiene sentido invertir en la educación. Por eso se ve esta explosión de la educación privada en todo el mundo en desarrollo y se está dando sin pedirle permiso a ninguna autoridad. Me parece muy bien, porque si se tiene que esperar a las autoridades no ocurriera este fenómeno tan saludable. Bueno, lo que el Perú necesita, y les dejo con esto, a mi modo de ver, es un cambio fundamental de paradigma, como dice el reformador chileno y economista José Piñera, de un Estado docente a una sociedad docente, en que se encargan pues diferentes asociaciones, escuelas privadas, padres, maestros, toda la sociedad civil en educar a la gente en una diversidad de ofertas, que no puede ser un sistema centralizado, burocratizado, en que todos los individuos son tratados como igual. No somos iguales, y está bien eso, y especialmente en un país tan diverso como el Perú, eso es importante. O sea que hay muchas reformas que se podrían hacer para incrementar la participación del sector privado en la educación, pero yo quisiera hacer una propuesta específica. Eso va a ser una pelea
política difícil en el Perú, pero creo que hay algo que sí se podría hacer. Más allá de estudiar este fenómeno de educación para los pobres, y yo creo que es algo que ustedes quizás pueden ayudar a financiar o a hacer, sería muy útil documentar, como se ha hecho en otros países, este fenómeno. Creo que sería una muy buena idea reformar las leyes impositivas para poder permitir un crédito impositivo a las empresas que quieran apoyar la educación de los pobres en el sector privado. O sea que una empresa o un empresario que quisiera donar 1.000 soles, 10.000 soles más a una escuela o para becas o a una organización que apoya, puede hacerlo y se descuenta esa cantidad o cierta cantidad de los impuestos que tiene que pagar. De esa manera se puede proteger la libertad de elegir de los padres y los chicos, se puede proteger la diversidad de la oferta en el mercado, se puede respetar los deseos de los padres y se puede apoyar un sistema que es dinámico, en que se descubre qué es lo que funciona mejor, porque nadie sabe qué funciona mejor. Esa es la ventaja del mercado, siempre se está descubriendo. Entonces, si bien de hoy día para mañana no se van a hacer las grandes reformas que yo creo que se deben hacer y que hay que hacerlas y hay que empujar para ellas, una reforma que sí se podría hacer y creo que no implicaría una pelea política muy fuerte sería esa, el crédito impositivo para las empresas. Eso también sería consistente con una sociedad libre y moderna. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ian. Bueno, una nueva propuesta para desarrollar la educación privada. En realidad es paradójico. Uno pensaría que la educación es la disciplina donde más rigurosidad existe para investigar antes de tomar decisiones y lamentablemente en el Perú ocurre exactamente lo contrario. Hace pocos meses decidieron desechar una reforma cuando ni siquiera había empezado, porque había avanzado el 5% de lo programado, y nadie reclamó, dicho paso. La comunidad educativa en el Perú creo que es cómplice de la educación que tenemos. Y hace pocos meses también han cerrado el ingreso de nuevas universidades privadas porque ya decidieron que hay suficiente educación en el Perú. En realidad se toman decisiones con una facilidad increíble en el sentido del estancamiento, de la paralización. Hay muy poca intención o voluntad de siquiera experimentar reformas en el sector educativo. Creo que hay un matrimonio estatista, mercantilista, que es espantoso, la verdad. Bueno, aquí para comentar estas propuestas tenemos dos panelistas. El primero de ellos es Alfredo Bullard, quien es socio del estudio Bullard Falla Escurra Abogados, ha sido presidente de Indecopi. Y habría que preguntarle a Alfredo, ¿qué te parece un nuevo crédito fiscal para la educación? Bueno, Alfredo. Creo que el problema de la educación es un problema recurrente, del que hablamos siempre, al cual volvemos a regresar y respecto del cual hemos hecho muy poco. El tener mecanismos como los que propone Ian, que me parecen relativamente sencillos respecto a las batallas que hay que dar, pero evidentemente incompletos respecto a todo lo que hay que hacer, creo que es un reto importante en términos de conseguir reformas, ¿no? Yo quería comentar un poco lo que mencionaba Ian y comentar el paralelismo en la experiencia. Yo hace algunos años, a finales de los años 90, era consultor de COFOPRI, entonces iba continuamente a los pueblos jóvenes para temas vinculados a la titulación. Y experimentaba más o menos la misma experiencia que tiene respecto de los colegios privados, que para mí fue totalmente una sorpresa. Recuerdo mucho alguna vez que llegábamos a una habilitación, un poblado pequeño en la punta de una loma en Villa El Salvador, precisamente, que estaba todavía en el esquema de esteras, todavía las calles eran de tierra, tenían un cierto ordenamiento. Y me sorprendió tremendamente encontrar una escuela también de esteras. Curiosamente, además, si ustedes leen los estudios de TUL y todo, la descripción de las escuelas privadas
se caracterizan por ejemplo, son coloridas, ¿no? Están decoradas de cierta manera, son más alegres, y él relata todo esto. Bueno, exactamente como lo describe Tully, uno encuentra estas escuelas modesta, pobre, pero alegre, ¿no? Los niños felices, había toda una sensación bastante de contraste con el ambiente en el que uno encontraba esto. Y me acuerdo la escuela se llamaba John F. Kennedy, tenía creo que hasta segundo grado de primaria nada más, era bastante modesta. Y conversé con la directora, ¿no? Me llamó la atención y le comencé a preguntar, bueno, y dice, no, somos privados, hemos invertido. La pensión, si no recuerdo mal, era equivalente más o menos a $6 al mes. O sea, esas personas estaban pagando $6 al mes, que es un monto bastante bajo, estamos hablando del final de los 90, era otro dólar, pero convertido al día de hoy no estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Y lo sorprendente era que me señaló, porque esto estaba en una loma, una población más consolidada que se veía abajo, más o menos a una distancia de 3 kilómetros, cruzando el Arenal. Y ahí se notaba claramente estos colegios anaranjados de Fujimori, de la época de Fujimori, ¿no? Enorme, grande, ¿no? Y me decía, nosotros antes estábamos ahí, no estábamos allá abajo. Hasta que construyeron este colegio y entonces la demanda nos cayó porque la gente se iba al colegio gratuito público y no quería pagar los $6. Y entonces nosotros nos hemos movido acá. O sea, estaban buscando donde el Estado no llegaba, porque donde llegaba el Estado les quitaba espacio y ellos buscaban un espacio distinto. Y a pesar de que estamos acá, tenemos una parte importante de nuestro alumnado que cruza los 3 kilómetros caminando con su madre de la mano, ¿no? Para venir al colegio privado porque le gustaba el colegio privado que tenía y no quiere dejar el colegio privado y no le interesa ir al colegio público gratuito. Entonces, lo que uno ve es que en el tema educativo no solo hay un problema de malas políticas públicas, sino que además la presencia del Estado reduce la posibilidad de aparición de alternativas privadas que pueden ser soluciones reales, a costos razonables, para atender segmentos que no están atendidos o que están muy mal atendidos, ¿no? Y se va a ver un espacio. Y es que creo que en el tema de la educación pecamos muchas veces de esta visión constructivista, de que hay que construir la educación desde arriba y establecer esquemas y reducir los espacios para que el sector privado cree esquemas e innove esquemas distintos que permitan cubrir nuestras expectativas de mejor manera, ¿no? Yo, anotando un poco lo que escuchaba de Ian, creo que esta visión constructivista que renuncia a la capacidad de construir la educación desde abajo, de las iniciativas de los privados de distinto nivel, desde la escuela sofisticada hasta esta pequeña escuela de esteras, que finalmente es una iniciativa privada y que está cubriendo un segmento que no es cubierto adecuadamente por el sector público y que más sufre encontrando espacios que le son quitados a través del sector público. Creo que hemos renunciado a través de esta visión a muchas cosas que son esenciales para el desarrollo de la educación. Un error común es pensar que porque un bien es especial o particular, y lo calificamos como especial o particular, entonces renunciamos a utilizar lo que ya sabemos para producir otros bienes. Por ejemplo, renunciamos a usar competencia para generar estos bienes. Y la competencia entonces encuentra problemas porque no hay espacio, porque el Estado llena el espacio, y lo llena no solo a través de colegios públicos, lo llena a través de regulación pública que reduce la posibilidad de competencia y estandariza criterios, estandariza formas de ver las cosas y reduce el otro, reduce los incentivos a la innovación educativa, porque hay que seguir los formatos y los programas que el ministerio o las autoridades en educación determinan, ¿no? Yo hace poco he pasado por la experiencia de que uno de mis hijos ingrese a un colegio y he sufrido el parto que tenemos que sufrir todos los padres hoy día para conseguir un buen colegio para nuestros hijos, y al ministerio se le ocurrió que a mi hijo no lo iban a evaluar, porque se le ocurrió que era malo que lo evaluaran, y me privaron a mí, padre de familia, de la posibilidad de elegir si quería o no que mi hijo fuera evaluado. Y me dijeron, y yo hablaba, pero evalúelo, porque mi hijo es, digamos, de los menores de su generación, nació en marzo, y entonces los colegios no lo podían evaluar, y decían, pero mi hijo está bien, evalúelo. No, miren, no podemos evaluarlo porque el ministerio nos multa. Pero yo quiero que lo evalúen, yo soy su padre. No puedo. ¿Por qué? Porque a alguien se le ha ocurrido que acá hay que construir un esquema en el cual no hay evaluación para determinar el ingreso al colegio.
Y eso, para mí, y ese es el tercer elemento importante, a los padres nos han expropiado y nos siguen expropiando la facultad de decidir sobre la educación de nuestros hijos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso reduce los incentivos a innovar, porque el verdadero incentivo para innovar es capturar la preferencia de los padres. Y eso cada vez nos reduce en ese espacio y cada vez nos limitan esa posibilidad a poder elegir qué cosa hacer. Y el último elemento es, se reduce la diversificación en la educación. La educación tiene que ser diversa, no tiene que ser estandarizada. Cada persona tiene necesidades educativas distintas y en consecuencia tratar de estandarizar las cosas o reducir los espacios de innovación reduce la diversidad de la educación, reduce la posibilidad que los padres escojan educaciones distintas para sus hijos. Hay modelos educativos que, por ejemplo, no tienen calificaciones, no hay grados, no hay notas. Y pueden ser buenos y pueden funcionar muy bien, pero están reducidos porque hemos decidido constructivistamente que todos los sistemas tienen que ser evaluados, además de evaluados de cierta manera. Y entonces yo coincido con la forma como planteaba Ian el problema. Hay una reducción importante de la innovación privada en la posibilidad de contribuir. La educación privada, a pesar de eso, se abre espacio y encuentra vías para encontrar una alternativa, pero que está limitada y reducida hay el error típico de pensar que porque hay gente que no puede pagar la educación, entonces el Estado tiene que gestionar la educación. Si tenemos un problema de financiamiento para la educación de los pobres, es un problema de financiamiento de repente público. Para eso está el sistema de vouchers. Para eso los padres se les devuelve el poder de poder elegir, que no lo tienen porque no tienen suficientes votos monetarios para escoger el colegio de su hijo, se lo puedes conceder a través de un voucher, pero lo conviertes en una demanda que regula y que permite la innovación, y no simplemente decidir que ahora no, el Estado gestiona, y gestiona mal. Que los padres podemos tomar malas decisiones para nuestros hijos, por supuesto que podemos tomar malas decisiones de nuestros hijos, eso pasa, pero les puedo asegurar que los burócratas cometen peores decisiones, ¿no? Y coincido finalmente, y con esto termino, con lo que decía Ian, ¿no? Mucha educación no es sinónimo de mejor situación, ¿no? Nozick se preguntaba, alguna vez Robert Nozick se preguntaba, ¿por qué, por ejemplo, suele ocurrir que los intelectuales y la gente vinculada a la actividad académica y vinculada incluso a la actividad artística suele tener una tendencia a rechazar ideas de mercado? Es decir, suelen tener una tendencia a ser más de izquierda. Y la respuesta que Nozick da es modelo educativo. La forma como organizamos los modelos educativos, que básicamente se basan en una meritocracia de qué tan buenas notas te sacas, hace que las personas muchas veces inteligentes y que son las que finalmente terminan siendo académicos o intelectuales, sesguen su visión del mundo en relación a que el éxito se debe determinar por la nota y no de repente por otro tipo de habilidades. El mercado no les gusta, porque en el mercado una persona de repente con menos capacidad académica puede tener más éxito porque tuvo alguna idea que la gente quería. O un futbolista puede ganar más que un académico conocido. O un abogado que se dedica a la academia termina detestando a un abogado que se dedica a la actividad profesional porque dice, pero yo me sacaba mejores notas que él, ¿por qué gana más que yo? Y entonces generan rechazo al mercado. Y entonces eso tiene que ver con modelo educativo. Y ese tipo de sesgos se repiten continuamente en todos los modelos constructivistas de educación, donde los prejuicios con los que muchas veces construimos estos modelos se convierten en prejuicios sociales difundidos, aceptados, y que finalmente perjudican la posibilidad del país de alcanzar un mayor desarrollo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, también tenemos a Ricardo Cuenca para comentar la presentación de Ian. Ricardo es investigador principal en el Instituto de Estudios Peruanos y es presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana. Y la pregunta que uno habría que hacerse es cómo hacer para realmente promover la inversión privada, cupones, libertad. ¿Cuál podría ser el modelo? Ricardo. Bueno, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo al comité organizador del CADE y a Luis Bustamante por la invitación y felicitar a IPAE Acción Empresarial porque sostenidamente viene promoviendo una discusión de educación desde el campo de los empresarios que creo que es fundamental y es muy importante para la educación en el país. Porque quiero empezar con las últimas reflexiones
de Alfredo. Es verdad que más educación no necesariamente garantiza mejores cosas, pero también es verdad que sin educación no hay posibilidad. Y entonces hay que ver en qué punto ponemos ese equilibrio y por lo tanto estos espacios son absolutamente importantes para poder conversar sobre el tema. Yo escuchaba la presentación y recordé rápidamente un libro que se los recomiendo, editado hace algunos años, que es una conversación entre Umberto Eco, este profesor semiótico italiano, y Carlo Maria Martini, ex arzobispo de Milán y encargado por el Vaticano para los estudios culturales, y los dos discutían sobre el origen de la vida. Y el libro se llama ¿En qué creen los que no creen? Y es un libro fantástico porque más allá de las discusiones que sostienen de alto nivel académico, Monseñor Martini y el profesor Eco, lo que llegan a la conclusión final es de decirle, mira, lo más importante de esta discusión, más que la conclusión, ha sido el ir aprendiendo sobre el camino y ir generándonos más preguntas. Y en esa posición me quiero poner, porque yo provengo de la academia, provengo de la investigación y por lo tanto no tengo el privilegio de la certeza. Más bien tengo el beneficio de las preguntas y es por eso que quiero responder a estos comentarios con algunas preguntas. Lo primero es que yo creo que es fundamental e importante discutir la respuesta privada en la educación. No hay duda que quienes estamos acá estamos todos preocupados por la educación y por lo tanto tenemos que ver cuáles son las mejores formas para fortalecerla. Porque la relación entre las iniciativas privadas y la educación es una relación antigua, como ya bien nos los comentaba Jan hace un momento. Yo quiero ordenar esto en dos momentos. En contextualizar esta educación privada actual, felizmente sí hay algunos datos que producimos en el país, para darnos cuenta de cuando hablamos de iniciativas privadas en educación en el Perú, estamos hablando de una gran heterogeneidad. Y segundo, ver cómo esto funciona en un contexto no de pobreza, sino de desigualdad. Porque finalmente el reto del país termina siendo la brecha de desigualdad antes que las situaciones de pobreza. Todos estamos felices con el crecimiento económico exhibido. Entonces, revisando un poco anoche la presentación, tuvimos la suerte de tener el PowerPoint antes, quienes hacíamos los comentarios. Sí, pues hay una larga relación entre la iniciativa privada y la educación, ¿no es cierto? Si uno ve los últimos 100 y poco de años, a principio de la década del siglo XX, ya hubo una, no sé si tsunami, mini tsunami, un oleaje por lo menos, de escuelas protestantes que entraron en la ciudad para colocar el discurso de modernidad que el país, en el que el país estaba embarcado a inicios del siglo XX. ¿Cierto? En los años 80, ante la reconstrucción de la democracia, preocupado por otras cosas, la empresa privada, las iniciativas privadas fueron quienes, a través de escuelas alternativas, a través de proyectos particulares, empezaron a colocar el discurso de la educación. Muchos de esos colegios persisten hasta el momento y han marcado un discurso para la discusión educativa. En los 90, efectivamente, como nos los hizo recordar Fritz en su presentación, en el 96 específicamente, se promueve a partir de un decreto la posibilidad de abrir mayores escuelas privadas en el país a partir de ese decreto. Todo esto, a lo largo de la historia, es para demostrar algo. Si tengo 3 gráficos que quiero presentarles, si me ayudan con... Este es el primero. No sé si lo logran ver, para dar la razón que hay bastante más escuela privada, por lo menos en Lima. Estos son los datos para Lima, que es donde se concentra la mayor cantidad de oferta privada y la mayor cantidad de estudiantes relativos al territorio en el país. Y hicimos un ejercicio muy rápido en el que consideramos 3 variables y hicimos un sistema de Probit, de probabilidades, ¿no es cierto? Es decir, si se mantiene el crecimiento económico, si la tasa de crecimiento de la oferta privada se mantiene y si el tamaño de la familia se mantiene o incluso se reduce, al 2021 la línea azul, que va a ser la oferta privada, va a sobrepasar largamente la oferta pública. Sin embargo, esta realidad nos debe llevar a pensar qué significa esa línea azul, es decir, qué hay adentro de esa línea azul. Y ahí es donde quiero pasar esta idea de heterogeneidad
de escuelas privadas y de la oferta privada en educación. Por ejemplo, cada vez más aparecen escuelas corporativas, ¿no es cierto? Es decir, que tienen un respaldo corporativo o de consorcios que permiten expandirse en el Perú. Vamos a escuchar algunas de esas experiencias más tarde, que recién empiezan, pero que son una forma de poder atender el servicio educativo. Hay otras que se mantienen y se han mantenido siempre, que son estas escuelas de élite, ¿no es cierto? Ya sean de congregaciones confesales, ya sean de convenios entre países, estas se han mantenido. Hay educaciones de alianzas públicos-privadas, que también empiezan cada vez a funcionar más en el país, y también estas escuelas de bajo costo, a las que han hecho referencia y nos han mostrado tanto Ian como Alfredo. Pero esta heterogeneidad también nos trae algunos datos interesantes. Esto es, por ejemplo, la tendencia desde el 2007 que se toman evaluaciones censales a los estudiantes en matemática y en comunicación integral, la tendencia de cómo ha ido avanzando lo estatal y lo no estatal desde el 2007 hasta el 2012. Como se nota claramente, hay una clara tendencia a que la educación que proviene del servicio no estatal esté por encima de la estatal, ¿no es cierto? Y la subida, digamos, es paralelo en el caso de comprensión lectora. En el caso de matemática la cosa es un poco más errática, y esto hay explicaciones pedagógicas, constructivistas en el sentido pedagógico, no en el que ha utilizado Alfredo, en donde la cuestión se vuelve un poco más errática, es decir, no necesariamente los resultados de la oferta privada son tan exitosos como los de la oferta, como se quisiera, y al contrario, los de la estatal empiezan a tratar de juntarse. Y acá hay varias explicaciones. Una de ellas tiene que ver con los contextos alrededor del trabajo en la escuela, porque la matemática suele ser lo que se llama tradicionalmente un aprendizaje escolar. Es decir, hay pocas posibilidades, vamos a escuchar el programa de Mate para Todos más tarde. La matemática suele ser un aprendizaje que se desarrolla dentro del aula, a diferencia de la comunicación o la comprensión lectora, que suele ser un aprendizaje al cual se reciben estímulos también fuera del aula. Es decir, en la familia, en la calle, en la casa, el meter la matemática en la vida cotidiana es un reto muy fuerte que está costando a la gente. Pero veamos, para seguir con esto era a nivel nacional, el caso de Lima, que nuevamente concentra el asunto. Esta es la expansión de cómo están apareciendo las escuelas privadas en Lima, que cada vez aparecen en las zonas más pobres, en los distritos con los quintiles más pobres. Entonces, estas pequeñas manchitas, que creo que yo no las veo por lo menos, pero espero que ustedes sí, grises, empiezan a crecer y a expandirse hacia las zonas periféricas del centro. En los tonos de naranja más oscuro están aquellos distritos de Lima con porcentajes se ubican en los quintiles más pobres. Entonces, en este momento, en Lima metropolitana, la mayoría de escuelas son privadas. A mayor ingreso, mayor presencia de escuelas privadas, y a menor ingreso, mayor demanda de escuelas privadas. Es decir, es verdad que hay un gran imaginario por acceder a la escuela privada. Sin embargo, las escuelas privadas son bastante más pequeñas en cuanto a matrícula de estudiantes, es decir, son más, pero reciben menos estudiantes, ¿no es cierto? Las escuelas públicas en Lima todavía tienen una matrícula mayor, como se pueden ver estos gráficos obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares última. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que es el punto con el que quiero terminar. Estos son los resultados de comprensión lectora en Lima metropolitana para el servicio educativo estatal y no estatal. En comprensión lectora vemos en los cuadrados rojos lo no estatal y en gris, en unos rombos grises, lo estatal. Y vemos cómo hay una distancia corta y cada vez más corta que ya se veía en la tendencia del 2007 al 2012 para el caso de matemática, pero nos damos cuenta que es justamente en los distritos más pobres, en aquellos donde la oferta privada no está respondiendo con mayor calidad, como sucede en aquellos distritos con mejores ingresos.
Y en el caso de matemática, en donde, insisto, es responsabilidad absoluta de la escuela hasta el momento, el asunto incluso se llega a invertir. Es decir, hay escuelas públicas que obtienen mejores resultados que escuelas privadas, nuevamente en los distritos más pobres. Con esto no quiero decir que la escuela privada sirva o no sirva, ni que la estatal sea mejor o no. Lo que quiero es recoger las palabras con las que empezó Fritz, que yo las tenía anotadas casi de casualidad. Es decir, lo que no tenemos es claridad respecto de cómo debe ser esta oferta privada. Y lo que hay es una heterogeneidad muy grande que produce imaginarios respecto de las bondades de la oferta privada, que muchas la tiene, ¿no es cierto? Sin embargo, nos ofrecen resultados que no corresponden con ese imaginario. La pregunta es ¿qué? ¿Es suficiente tener románticamente la casa de esteras de una escuela privada con el pago de $6, de 18 o de 60 soles, como la querida escuela que estoy estudiando ahora en el Cono Sur, que se llama Jean Piaget con Y, que es como siempre digo, es una escuela privada a que estoy mirando a los padres, tratando de mirar etnográficamente lo que sucede en esa escuela? Es decir, ¿qué pasa con esta gran heterogeneidad? ¿Cómo hacemos para que esta heterogeneidad sea una virtud y no sea una trampa para el servicio educativo? Y acá quiero terminar entonces con darnos cuenta qué alternativas tenemos. Aquí ya no usamos más. Lo primero es que hay una urgencia de tomar decisiones respecto de cómo ordenamos esta oferta, cómo regulamos la calidad de esta oferta, quién lo hace, cómo lo hace. Y es claro que cada vez se vuelve más urgente porque este tsunami parece que es irrefrenable. Para que no se expanda de una manera tan desordenada, que ha sido una de las críticas de la expansión de la escuela pública, ¿no es cierto?, que se expandió en los años 50 de manera desordenada, sin poder regular y que ahora está produciendo una serie de problemas, también deberíamos ponernos a pensar en ese momento, y creo que esto es un buen espacio, qué hacemos para regular esa calidad de escuela privada. Una posibilidad es que el mercado lo haga, ¿no es cierto? Ahí sale el pensamiento liberal, muy sólido en el asunto, dice sí, es posible tener evidencias para que el mercado lo haga. Sin embargo, yo también me pregunto, de eso vivo de preguntarme, ¿qué pasa con aquellos sí otros indicadores de la teoría clásica de fallas del mercado, en donde, por ejemplo, la falta de información, la endogeneidad de las variables, los famosos no observables que los economistas dicen que a mí me encanta? Yo siempre le decía a Hugo Ñopo hace poco, ahí donde tú no observas, yo observo. Entonces me interesaría saber qué no observas, ¿no es cierto? Es decir, todo este conjunto de variables que hacen que, a diferencia de otros servicios, la educación, por su complejidad y sus características, hace que estas tradicionales fallas del mercado, originalmente friedmanas, ¿no es cierto?, puedan hacer carne ahora y se vuelvan tan evidentes. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para controlar esas cosas? Hasta el momento no las hay, por lo menos los estudios no las hay. Yo la semana pasada he estado en la conferencia anual de la AERA, que es la Asociación Americana de Investigación Educativa en San Francisco, y una de las el gran tema fue educación y pobreza. Y una de las grandes discusiones era cómo hacemos para regular esa calidad, ¿no es cierto?, provenga de donde provenga. Termino diciendo que entonces el gran problema es qué hacemos con esto, si las estrategias de PPP, si las estrategias de vouchers siguen siendo las estrategias que valen la pena seguir impulsando, si hay que modificarlas, si estas solucionan los problemas de atención, pero no los de desigualdad. Hay una diferencia en dar oferta privada en países pobres como en África, a una diferencia de ofrecer servicio privado en países desiguales. Termino con una pregunta provocadora, espero lo suficiente ahora sí, porque no me han puesto el reloj, pero creo que ya estamos con el tiempo. Y es, ¿qué requerimos discutir para evitar ese peligroso punto de encuentro entre libertarios y anarquistas, que significa prescindir del Estado? Para no llegar a ese punto de encuentro, ¿qué discusiones tenemos que dar para dar un mejor servicio educativo? Muchas gracias.
capaz un interrogante que nos has planteado con los cuadros que nos has presentado es que en realidad lo que falta en el Perú para que el mercado educativo se desarrolle es información y transparencia, y creo que una de las grandes fallas del ingreso de la educación privada en los últimos años es que no existe una calificación adecuada de la calidad educativa de las instituciones. Por eso es que se tiende a decir cierren el ingreso de nuevas universidades porque no podemos controlar la calidad de la educación que tenemos. Y ese más bien es una falla más del Estado, y creo yo que creo que refleja mucho el poco interés en desarrollar el sector privado que existe en el Ministerio de Educación, porque no ha habido, llevamos 18 años desde que se dio la ley y hasta ahora no ha habido realmente ningún intento realmente serio de tener una verdadera unidad de calificación de la calidad educativa, que al final es lo que te determinaría que tú puedas saber si el precio es el adecuado, si realmente la calidad de educación que te brindan es la correcta. Y finalmente un comentario, en tus cuadros también he visto que la educación estatal ha mejorado los últimos 3 años significativamente en sus rendimientos, con lo cual es aún más increíble que hayan cancelado la reforma de la educación del profesorado, cuando justo está empezando a dar resultados, ¿no? Da la impresión que el dogmatismo sindical que tenemos en el gobierno le va a causar daño al niño peruano. Me parece realmente impresionante que hayan hecho eso. Bueno, estamos un poco fuera de nuestro tiempo, queríamos ser británicos en nuestra puntualidad, pero antes de terminar le quiero dar la palabra a Ian, que hizo la presentación, para que nos haga unos comentarios finales. Utilísimo, voy a hacer más o menos Bueno, seré muy breve porque los dos comentaristas dijeron tanta cosa que es absolutamente imposible comentar sobre todo, especialmente cuando se han planteado preguntas enormes. ¿Ah? O sea, tú partiste con decir una cosa que me parece es una posición ética, moral, correcta, que es que no tienes la certeza para poder decir este es el sistema o esta es la manera de educar a la gente. Es precisamente por eso que yo creo que es superior apostar por un sistema que no impone una serie de regulaciones, un modelo por sobre todos. Es precisamente por eso que nosotros, los liberales, pretendemos crear un sistema en donde se descubren todo tipo de maneras de educar a los jóvenes y se deja experimentar y ver qué es lo que funciona. A mí me gustaría discutir más tarde contigo el estudio que han hecho acerca de esas escuelas privadas, porque obviamente el detalle importa y no hay manera de que yo pueda evaluar eso con solamente esos datos que han puesto. Por lo tanto, la única conclusión la conclusión más importante para mí es que en el tema educativo tiene que haber experimentación y el mejor sistema para eso es la competencia y es el mercado. Ahí podemos discutir hasta dónde puede llegar la regulación del Estado, hasta dónde puede llegar la financiación del Estado. Hay diferentes posibilidades, pero claramente el Perú está muy, pero muy lejos de eso y tiene que ir en una dirección radicalmente más hacia la libertad. Muchas gracias.